Bienvenidos a todos una vez más. Quiero leerles Primera Reyes capítulo 18. Dice el Señor, dame un poquito más de reto, un poquitito, que no se sature, pero dame un poquito más. Dice, el Señor dijo a Elías, pronto enviaré lluvias. Ya se adelantó, ya las envió, ¿no? Pronto enviaré lluvias. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Me parece que se está saturando, voy a bajarlo un poquito. Entonces Acab convocó a todos los israelitas. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. El Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. El profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Y al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Poco después se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Lo que me llama la atención es que Dios promete lluvia y envía fuego. Estuve tentado a ponerle como título al mensaje, lo que Dios promete, cuando Dios promete algo, pero te da otra cosa. Y ese título podía dar a pensar algo diferente, a como que Dios no responde sus promesas. Si no es así, Dios no es mentiroso. Pero en este caso Dios promete lluvia y antes de enviar las lluvias, envía fuego. ¿Por qué? Siempre en la Biblia lluvias, siempre en la Biblia la palabra lluvias representa presencia o bendición de Dios. Y la palabra fuego representa purificación, santificación, santidad. Antes de enviar lluvias de bendición, Dios enviará fuego para que purifique, santifique todo lo que no está bien en nuestra vida. Hay bendiciones que están atoradas en el cielo, a punto de soltarse como un aguacero de bendición, a punto de soltarse, pero que no son soltadas porque hay pecado, hay corazón dividido que lo está impidiendo. La única cosa que podría detener que Dios suelte su bendición es tener un corazón dividido o tener pecado. Israel se había enamorado de Baal y se había alejado de Dios. Y Dios tenía que corregir esa relación de amor incorrecta con Baal antes de que pudiera enviar lluvias de bendición. La única cosa que puede impedir que Dios suelte su bendición y su presencia antes de la manifestación de la presencia de Dios, antes del derramamiento del Espíritu Santo, es el arrepentimiento, es la confesión, es apartarnos del pecado, es la santificación, la purificación. A menos que tengamos la suficiente humildad de arrepentirnos y alejarnos del pecado, podemos estar orando hasta el día del juicio y el avivamiento no venir. Por eso el arrepentimiento precipita el avivamiento. Sé que estoy parado frente a personas que aman a Dios,
anhelan más de Dios, anhelan un mover de Dios para sus vidas, para su familia, para la iglesia, para la ciudad. Y eso no sucederá a menos que antes venga el fuego de Dios, el fuego que santifica, el fuego que purifica, el arrepentimiento, alejarnos del pecado, confesar, arrepentirnos y alejarnos del pecado es la condición previa al avivamiento. Por eso el arrepentimiento precipita el avivamiento. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? Número 1, de nuestra anorexia espiritual. Hay tan poca hambre de Dios. Tenemos tan poca hambre de Dios. Y una persona puede perder el hambre por 2 motivos o por 2 razones. Número 1, está enferma. Número 2, está enamorada. Por eso cuando una persona pierde el apetito por Dios, número 1, o está enferma espiritualmente o está enamorada de cualquier otra cosa que no es Dios. Siempre la salud y el hambre van de la mano. Por eso oímos por ahí cuando una persona está convaleciente o la vamos a visitar al hospital, la vamos a visitar a la casa y usted ve que el enfermo come. ¿Cuál es el dicho? Enfermo que come, no muere. Porque el hambre y la salud van de la mano. Lo mismo pasa en el plano espiritual. La salud espiritual y el hambre por Dios van juntas. Ahora, cuando una persona comienza a tener hambre por Dios, eso es evidencia de que Dios está trabajando en esa persona. Nadie busca a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que nadie busca a Dios. Si una persona comienza a buscar a Dios es porque es la obra de Dios. Esa búsqueda es en sí la obra de Dios. Y anticipa algo tremendo de parte de Dios. Anticipa un avivamiento en esa persona. Anticipa un mover de Dios. Cuando Dios despierta en una persona el hambre por su presencia, también generalmente despierta ese hambre en otras personas que están alrededor de ella. Oh, Señor, es profundo esto. En sí, la persona que está buscando a Dios, en sí, esa es la obra de Dios. No es la obra del ser humano. El martes a la mañana, cuando terminamos el culto a las 6 de la mañana, a las 7, el martes pasado, se acerca una parejita y me dice: pastor, novios. Y me traen una carpeta enorme con personas, con testimonios, con fotos. Me muestran la carpa del encuentro de ambos, el lugar donde se dedican a orar, las personas que le están acompañando. Y me dice: pastor, estuvimos ayunando y orando durante 21 días seguidos. Y el Señor luego nos inspiró a ayunar por 10 días por los niños. Y ahora el Señor nos está impulsando a ayunar. Fíjese lo que me dijo. Dice: el Señor nos está movilizando, nos está inspirando a ayunar por los líderes y los pastores de la iglesia. Mi hermano, ese fuego encendido en esos corazones no puede ser producto de la incentivación humana. Eso es obra de Dios. Que personas que me digan que tienen el llamado de la intercesión, de la oración y del ayuno, como tantas otras personas aquí, eso es obra de Dios, no puede ser obra del ser humano. Y esos pequeños fueguitos encendidos por acá, por allá, es la evidencia de que algo grande de parte de Dios está viniendo. Es la evidencia de que un mover de Dios, que un soplo de Dios está llegando, mi amigo. Aleluya. Pero una de las cosas que tenemos que arrepentirnos es por la falta de hambre. La segunda cosa por la que tenemos que arrepentirnos es nuestra ingratitud. Generalmente las cosas que más nos cuestan son las que más nos benefician. Repítalo, pastor. Generalmente las cosas que más nos cuesta hacer
son las cosas que más beneficios nos traen. Por ejemplo, orar, ¿cómo nos cuesta? ¿Y cuánto beneficio nos trae? Otra de las cosas que no practicamos es la gratitud. Hemos venido programados para pedir, para demandar, pero no para agradecer. ¿Alguna vez usted vio a un padre o una madre enseñarle a su hijo a cómo tiene que pedir? A ver, papá, mamá. ¿Alguna vez viste a un papá o una mamá enseñándole a su hijo, hijito querido, venga que tengo que enseñarle cómo usted tiene que pedir las cosas? Cómo usted tiene que pedir y cómo, no solo a pedir, sino cómo hacerlo. Y entonces la mamá, está el papá enseñándole al hijo y dice, usted tiene que pedir y si no le dan, si no te dan lo que estás pidiendo, entonces tenés que empezar a abrir grande la boca, empezar a llorar, empezar a patalear, y si no te lo dan te tirás al suelo y si no le pegás en la canilla. ¿Alguna vez usted vio a un padre enseñarle eso? Solito lo hacen los chicos. Solito, nadie les enseña que tienen que patalear, que tienen que llorar para pedir, nadie, solito. Ahora sí tenemos que enseñarle a ser agradecidos. Mire esta imagen. Un adulto que se acerca con un regalo a su hijo o a un niño. Y la mamá al lado, el papá al lado, le dice, ¿qué se dice? Y el padre y la madre dicen, gracias, como diciendo, se dice gracias. Entonces el niño dice, repite, gracias. Porque venimos programados para pedir, pero no para agradecer. Y hacemos exactamente lo mismo delante de Dios. Estamos programados para pedir. ¿Y cómo lo sé? Pruébese a sí mismo. Puede pasar 15 minutos delante de Dios, en oración. Puedes estar 15 minutos en oración sin pedirle absolutamente nada a Dios, solamente adorándolo, honrándolo, amándolo durante 15 minutos. Mañana, próbalo. Ponete el celular, el cronómetro del celular, la alarma del celular. Poner la alarma y pone 15 minutos. Y así, 15 minutos y empezás a orar. Hasta que no suene la alarma, no podés pedir. A los 10 minutos no sabés qué decir. Se te terminan las palabras. Porque estamos programados para pedir. Y no digo que no tenemos que pedir. Digo, qué bien nos haría si de vez en cuando, por no decir cada vez que nos acercamos al Señor, darle gracias a Dios. Yo tengo la sensación de que a veces la gente, los creyentes, creemos que Dios nos debe algo. Tengo la sensación, viste, que la gente se enoja, la gente no hace nada por Dios, no está interesado en Dios, en sus cosas, en sus obras, pero cuando hay un accidente en la familia, cuando hay un problema, inmediatamente le echan la culpa a Dios. ¿De qué le tienen que echar la culpa? Como si Dios nos debiera algo. Qué bien haríamos si nosotros nos presentáramos delante de Dios y le diéramos gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Más o menos todos somos bendecidos de parte del Señor. Deberíamos darle gracias. Yo creo que a Jesús no le gustó mucho que Él haya sanado a 10 leprosos y que solamente uno venga para darle gracias. Y los otros 9, dijo Jesús, como diciendo, ¿y qué pasó con ellos? ¿Y sabe por qué no podemos agradecer? Porque estamos llenos de porquería de este mundo, llenos de golosinas baratas, llenos de baratijas, que nos impiden ver las bendiciones de Dios y nos impiden ser agradecidos. Y a menos que usted se vacíe a sí mismo, a menos que nosotros hagamos espacio en nuestro interior, espacio en nuestra vida, Dios no puede llenarnos con su presencia y sus bendiciones.
Como estamos tan llenos de cosas que Dios no quiere que tengamos, como estamos tan llenos de cosas que Dios no puso en nuestra vida y que Dios no quiere que llevemos, llevamos una mochila tan pesada por esta vida, tan cargada de cosas que Él no puso en esa mochila, que Él no nos cargó y que Él no quiere que llevemos. Estamos tan preocupados y tan cargados llevando esa mochila de cosas que Dios no puso en nuestra vida, que no tenemos la capacidad de ver las bendiciones de Dios. Y a menos que nosotros nos vaciemos de esas baratijas, nos vaciemos de las golosinas baratas, Dios no podrá llenarnos de su presencia, de sus bendiciones, de sus propósitos, de sus pensamientos, de sus revelaciones. A menos que usted haga espacio, Él no puede llenarlo. Espero que pueda recordarlo. Nosotros somos como este vaso. Cuando venimos a este mundo somos como este vaso, vacío. Pero a medida que vamos transitando por la vida, vamos llenándolo de cosas que Dios no quiere que tengamos. Claro, son cosas que Dios no puso y que Dios no quiere que llevemos. Pero desde que somos pequeños, vamos recogiendo cosas por la vida y nos llenamos de esas cosas que Dios no quiere que llevemos. Él no puso esas cosas en nuestra vida y no quiere que las llevemos. Y somos como ese vaso sucio, lleno de porquería. Ahora, a menos que usted vacíe ese vaso de la porquería, del agua sucia, Dios no puede llenarlo de su gracia y de su presencia. Usted tiene que hacer espacio en este vaso si usted quiere que el agua limpia que representa la presencia, la bendición, las revelaciones, los pensamientos, las cosas buenas de Dios, las lluvias de bendición, si usted quiere que Dios pueda llenar su vida con su presencia y su bendición, usted tiene que hacer espacio. Usted tiene que vaciar, despojarse de todo aquello que Dios no puso en su vida. ¿Y a qué me refiero con aquellas cosas que Dios no puso en su vida? Pecados, soberbia, incredulidad, falta de fe, infidelidad. Todas aquellas cosas que fuimos recogiendo en la vida y que no son de Dios y que Dios no quiere que tengamos. Si usted no se despoja de esas cosas, no se vacía a través del arrepentimiento, de la confesión, es imposible que Dios pueda llenarlo. Ahora, eso sí, no cometa el error de creer que usted puede vaciar parte del vaso y pretender que Dios llene el resto con su presencia. Porque ¿qué va a pasar si yo lleno ese vaso que tiene agua sucia con agua cristalina? ¿Qué va a pasar? Seguirá tan sucia como antes. Y Dios no puede llenar un medio vaso, un vaso medio lleno, no puede llenarlo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Justo fue la confrontación de Elías con el pueblo que se había enamorado de Baal. En algún momento determinado los confrontó y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, síganlo a él, pero si Dios, el Dios de Israel, es Dios, el Dios verdadero, entonces síganlo a él. Pero no pueden andar así a medias tintas, no pueden un paso acá y un paso allá. ¿Hasta cuándo? Decídanse. Los confronta con una decisión. No se puede. Dios no puede llenar un vaso que está medio lleno de porquería. Entonces, a menos que usted haga espacio y se vacíe completamente de aquellas cosas que Dios no puso y que Dios no quiere que lleve, a menos que eso suceda, Él no podrá llenarte de su presencia. Entonces ahí, cuando Él viene con su bendición, con sus revelaciones, con sus pensamientos, es solamente ahí. Ahora, puede pasar otra cosa. Puede pasar que Dios llene tu vida, pero que tu vida tenga agujeritos por donde se escurra la gracia, la bendición y la presencia de Dios.
Recuerdo la historia verdadera en una iglesia de un joven y una anciana. Un joven que se caracterizaba por ser apasionado, por hacer oraciones fervientes a Dios. Era un joven que amaba a Dios, un joven que buscaba a Dios y que tenía la característica de hacer oraciones en voz alta, fervorosamente. Y un día llegó a la iglesia y en un culto de adoración levantó las manos y dijo: Señor, el joven, Señor, lléname, lléname. Y le escuchó la ancianita. Había una ancianita de la iglesia que le conocía bien, le conocía todas las agachaditas que tenía. Y la anciana estaba atrás. Una mujer de Dios, una mujer ferviente de oración. Así que el joven estaba delante diciendo: Señor, lléname, lléname. Y la anciana detrás en voz alta para que todo el mundo escuchara: no lo llene, Señor, no lo llene. Tiene agujeritos, tiene goteras. Lo que la anciana estaba queriendo decir es que ese hombre, ese joven que hacía oraciones apasionadas y tomaba decisiones de cambiar radicalmente su vida y mejorar su vida espiritual, no lo acompañaba con perseverancia. Eso sucedía el sábado y el domingo, pero en la semana todo lo que recibía de Dios se le iba porque era un cristiano con agujeritos. ¿Qué representa este vaso que tiene pérdidas, que tiene goteras? Representa a los creyentes que hacen decisiones fervorosas por el Señor, que aman, están llenos de agua limpia, se han despojado de toda la basura, están en ese proceso de santificación, de purificación, pero hacen decisiones por el Señor de mejorar su vida espiritual, pero que no acompañan esas decisiones con perseverancia. Son ese tipo de cristianos que deciden levantar la carpa del encuentro, pero se diluye a medida que va pasando el tiempo. Son esa clase de creyentes que han decidido pasar tiempo de calidad con la familia, con los hijos, pero cualquier cosa termina llenando su agenda. Son esos creyentes que deciden fervorosamente capacitarse, servir a Dios, entonces toman el seminario, la materia del seminario y no lo terminan. Son esas personas que toman decisiones por Dios, pero que no acompañan esas decisiones con perseverancia. Y eso somos mandados a hacer nosotros en esta cultura latinoamericana. Somos mandados a hacer para eso. Somos fervorosos para tomar decisiones, pero somos inconsistentes con nuestras palabras, con nuestros compromisos, con nuestras decisiones que hacemos por mejorar nuestra vida espiritual. ¡Wow! Por eso el seminario empieza en 10 y termina en 4. La facultad empieza en 10 y termina en 2. Es cultural. Y parece que se mete dentro de los cristianos. Somos inconsistentes a la hora de decidirnos por el Señor. Y es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cristianos con agujeritos. Cristianos que estaban enamorados un día de Dios y un día de Baal. Medio vaso. Un pie allá, un pie acá. Medias tintas. Por eso Elías tienes que confrontarlo. Dice: ¿hasta cuándo van a estar titubeando? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Decídanse, oh Dios, oh Baal, pero decídanse. Y lo que hace Elías ya lo había hecho Josué algunos años atrás. Parece que esta inconsistencia de no mantener el compromiso, la palabra, las decisiones que hacemos por Dios, de no mantener con perseverancia las decisiones, parece que era típico del pueblo de Israel. Porque años atrás ya Josué va a tener que hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Josué capítulo 24, versículo 14, dice: por lo tanto, Josué, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Por mi parte,
mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. No abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿Y cuál fue el resultado? Que terminaron dejando al Dios de Israel y se enamoraron de Baal. Parece que esa inconsistencia de tomar decisiones por Dios, pero no acompañar esa decisión con perseverancia, era típica de Israel y es típica nuestra. Cristianos con agujeritos. Y a menos que sellemos esos agujeros por donde se va la presencia y la bendición de Dios, tu esfuerzo no valdrá de nada. Señor, lléname. Y la abuela que le decía: no lo llenes, tiene goteras. No derroches tu gracia y tu bendición. Como la abuela dice, no derroches tu gracia y tu bendición. A menos que seamos capaces de sellar esos agujeros, que tampoco podemos hacerlo en la carne, a menos que Dios nos ayude, no vamos a poder hacerlo. Ahora, yo me he dado cuenta que hay agujeros en creyentes que además de las decisiones que no acompañan con perseverancia, hay otros agujeros que son heridas emocionales, especialmente la falta de perdón. La falta de perdón es un agujero muy grande en el corazón de las personas, por donde se escapa la gracia y la bendición del cielo. Aquellas personas que han sido heridas en algún momento de la vida, personas que aunque teológicamente se saben perdonadas, no se sienten perdonadas, personas que no pueden perdonar, que tienen odio, resentimiento, bronca en el corazón, son agujeros. Si pudiéramos comprender esta lección, este principio espiritual por donde se te va la bendición, ¿no te pasó que en algún momento recibiste una bendición grande y cuando te querés dar cuenta se te fue la bendición? ¿No la pudiste aprovechar? Agujeros por donde se escapa la gracia, la bendición, la revelación, los pensamientos de Dios. A menos que sellemos esos agujeros, todo el esfuerzo que hagamos no va a servir de nada. Si necesitas perdonar, perdona. Suelta el perdón. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Él es especialista en vendar heridas. Deja que el Espíritu Santo te ayude. Y cierra esos agujeros por donde se te escapa la bendición y la presencia de Dios. Si necesitas vaciarte porque estás lleno de cosas que Dios no puso en tu corazón y se convierte agotador, es un trabajo agotador la vida. Y si necesitas despojarte, hazlo y deja que Dios pueda llenarte. Pero si consideras que tu vida está como este vaso, eres un cristiano con agujeritos. Porque hay heridas, porque hay decisiones que no acompañamos con perseverancia. Porque hay heridas, porque las emociones están machucadas y porque no podemos otorgar el perdón a quienes nos han ofendido. Entonces pidamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude. Póngase de pie, por favor. Yo traje una oración que quiero que hagamos juntos en esta tarde. Una oración donde vamos a pedirle al Señor que nos ayude para cerrar esos agujeros en nuestra vida por donde se escapa la bendición de Dios. Yo creo que en esta tarde puede ser el día en la que muchas personas puedan tomar decisiones radicales con su vida. Personas en esta tarde que van a tomar decisiones radicales por Jesús, por Dios, dejarán de estar titubeando entre dos caminos, dejarán de estar indecisos, dejarán de estar con un pie allá y con un pie acá. Personas que se decidirán, yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor, como animando al pueblo, confrontándolos con una realidad. Yo sé que esta tarde puede ser tu tarde, que puede ser tu día.
donde te decidas radicalmente por el Señor, donde decidas ponerle un punto final a esa vieja vida, donde decidas ponerle un punto final al pecado, al corazón dividido. Podemos perder el amor por Dios por dos razones: o estamos enfermos espiritualmente o estamos enamorados de cualquier cosa o de cualquier persona que no es Dios. Y en esta tarde puede ser tu tarde donde te decidas a enamorarte totalmente del Señor y abandones esa vieja vida, donde abandones el pecado, donde abandones esas cosas que tienes, que has recopilado, en tu vida y que no son de Dios, que Dios no quiere que lleves. Vamos a hacer esta oración todos juntos. ¿Se anima? Dice, vamos: Señor, perdona mi anorexia espiritual. Vamos, fuerte. Desata en mí un hambre por tu presencia como nunca antes. Comienza tu obra y no la dejes hasta que esté totalmente terminada. Vamos. Te agradezco por conocerte. Te agradezco por bendecir mi vida cada día. Me despojo de todas aquellas cosas que no pusiste en mi corazón. Quiero que me llenes de tus propósitos y revelaciones. Quiero vivir con pensamientos del cielo. Anhelo que vendes todas mis heridas, que sanes cada dolor de mi pasado, cada fracaso que me condiciona, cada error que me atormenta, y que me perdones todas las veces que te he ofendido. Vamos, suelto la amargura y la tristeza. Una vez más. Suelto la amargura y la tristeza. Vamos, una vez más. Suelto la amargura y la tristeza. Suelto perdón sobre aquellos que me lastimaron, para cerrar los agujeros de mi corazón por donde se escapa tu bendición. Declaro que viviré en victoria permanente y en novedad de vida. Declaro que soy hijo, soy amado y soy bendecido. Amén y amén. ¡Aleluya!